Hola a todos, espero que anden muy bien. Vamos a hacer un pequeño video de una temática un poquito singular que creo que a muchos les despierta inquietudes. Y este es un tema que en el libro que yo después le voy a estar recomendando con un amigo, un colega, con dos amigos, pero fundamentalmente uno que es el que escribe esta parte, Eugenio Augusto, pero digo dos amigos porque también está Santiago Aramburu. En el libro hablamos de este tema que tiene que ver con las competencias. En el capítulo 8 yo después de estar recordando a ustedes el libro, ¿sí? Y tiene que ver con tema de competencias turísticas, porque en turismo tiene una cuestión bastante singular respecto a cómo se reparten o cómo se dividen estas competencias en esta convivencia armoniosa de lo que se puede decir tres estados: el estado nacional, el estado provincial y el estado municipal. Después hablamos un poco de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la Constitución, cuando comenzó, se ha planteado esta distribución de competencias. Lo hizo a lo largo de distintos artículos, pero fundamentalmente destacó dos: el artículo 75, que corresponde al Poder Legislativo Nacional, y el artículo 121, que está en la parte que la Constitución le dedica a las provincias, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto. Vamos a comenzar con la primera parte, que tiene que ver ahí con Nación. ¿De qué se va a encargar Nación? Bueno, el objeto de la Nación, siempre por supuesto circunscrito a la actividad turística, y cuando digo turismo me refiero en su gran alcance, ¿sí? Con actividades muy directas, a como dice la Ley Nacional de Turismo, por ejemplo, hotelería, eh, servicios de guías, agencia de viajes, transporte, pero también con servicios que son indirectamente vinculados al turismo. Entre ellos, por ejemplo, la gastronomía. Entonces vamos a hablar un poco de esta distribución. Nación, ¿de qué se va a encargar o de qué se encarga? Bueno, se encarga de regular actividades, por supuesto comerciales, entre tantas cosas. Y cuando digo regular me refiero a la potestad que tiene el Estado Nacional de crear y determinar normas que pongan condiciones, que digan qué se puede hacer, cómo se puede hacer, qué no, o sea, el qué se puede hacer a partir de diciendo de lo que no se puede hacer. Acá abro un pequeño paréntesis recordando. Recuerden que la Constitución tiene una bisagra muy importante, en el artículo 19, que palabra más, palabra menos determina que somos libres de hacer lo que querramos siempre y cuando no esté prohibido expresamente por alguna norma, ¿sí? Entonces la Nación tiene la potestad de crear normas que regulen actividades comerciales cuando vinculan a distintas provincias, o también cuando vinculan la Argentina con otros países, ¿sí? Pensando quizás en el turismo emisivo. Y esto otorga a su vez la facultad, pensando en el ámbito internacional, de acordar tratados. Por ejemplo, destaco dos tratados. Un tratado de larga data como el Convenio de Atenas del 74, que regula la actividad comercial de transporte marítimo internacional. Alcanza lo que tiene que ver con la materia comercial, que no me interesa en esta temática, y también alcanza la materia turística, que hoy por hoy la podemos, no digo limitarla, pero digamos gravitantemente la podemos identificar con los cruceros. Y también hablamos del transporte aéreo internacional. Hoy está, digamos, simbolizado este conjunto de normas con un convenio muy conocido como el Convenio de Montreal de 1999, que Argentina, año 2009, lo aprobó por ley y se adhirió. Entonces esta facultad genera que Nación es la que acordará tratados en los cuales con otros países para fijar, acordar, establecer un conjunto de reglas que van a, como dije antes, van a regular una actividad comercial. Y también permite lo que se conoce como regular actividades comerciales que vinculan a dos o más jurisdicciones, a dos o más provincias. Y acá uno pensará, bueno, esto es, no sé, la provincia de La Pampa le quiere comprar o vender a la provincia de San Luis. No pasa por el sujeto público, pasa por los individuos que están dentro de la provincia. Entonces, por ejemplo, y ahí me salté una pestaña, voy a la última viñeta, por ejemplo, el transporte. El transporte es un claro ejemplo de este tipo de actividad que va a vincular a dos o más jurisdicciones y que a este entender hace necesario y hace competente a Nación, que es el ente, el Estado encargado de crear normas. Dicho de otra manera, no podría la provincia de Córdoba fijar unas reglas que afecten, digamos, las relaciones
o el servicio de transporte que se desarrolla dentro del país. Sí podría hacerlo en el ámbito local, ¿sí? Para poner claro, me salgo un poco de turismo. Córdoba tiene toda la potestad, como provincia y como el resto de las provincias, de fijar reglas en materia de transporte que se desarrolla en la provincia. Ahora, el transporte que conecta, por ejemplo, Retiro con la ciudad de Córdoba, ya es un transporte que vincula dos o más jurisdicciones, esto le corresponde a Nación, y en caso de transporte terrestre, por ejemplo, tenemos un organismo encargado de esto, que es la CRT, perdón, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Después tenés actividades que están contempladas y tienen leyes que, que lo podrán ver y podrán ampliar esto también en el libro que les voy a recomendar en otras unidades, en otros capítulos, como el caso de las agencias de viajes. Dentro del segmento agencia de viajes, lo que es la parte específica en turismo estudiantil, o mismo los que se conoce como el sistema de tiempo compartido, ¿sí? Tres actividades que casualmente el ente de control es el actual Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Ahora, haciendo un gran paréntesis y mezclándolo con un punto aparte, me gustaría resaltar no una determinación, sino quiero abrir una consulta con ustedes, a ver qué piensan, qué opinan. No se trata de que estén de acuerdo conmigo, sino de armar a la distancia y la manera que quieran una especie de un pequeño y sutil debate. Yo me pregunto, agencia de viajes, tiempo compartido, turismo estudiantil, ¿es realmente necesario? ¿Es una actividad necesario, digo, que lo regule la nación? ¿Es una actividad que vincula a dos o más provincias? Porque quien contrata, no hay mucha diferencia al caso de quien contrata un servicio y disfruta un servicio con la hotelería. De hecho, tiempo compartido tiene prácticamente mucha similitud con la hotelería. Lo que cambia es el objeto de venta, el objeto del contrato, que es una fijación temporal repetida y asignada de acuerdo a distintas condiciones. Mayormente se respeta una franja temporal todos los años en una temporada marcada con ciertas opciones, ¿sí? Pero se trata y se vincula fuertemente con servicio de alojamiento más servicios accesorios. La verdad que yo me pregunto, y es una pregunta que he compartido con otros colegas y ha despertado por lo menos la inquietud. Quizás es algo para más adelante mantener ese debate y enriquecerlo con distintas opiniones. Yo realmente me queda abierta la duda si correspondería o no correspondería. Y en el caso de agencia de viajes, no nos olvidemos que es una ley muy, muy vieja, vigente, pero vieja, porque data de 1970. Ya estamos a la fecha cerrando el año 53 de edad de esa ley. Y claramente hace falta una modificación. Bien. Pero hasta acá lo que sería objeto de entendimiento de nación vinculado al turismo. Ahora vamos a la vereda de enfrente, por ponerlo de alguna manera. Son tres estados, pero vamos a la vereda de enfrente. Y vamos a hablar de la provincia. Entonces, ¿de qué se encargaría la provincia? Bueno, vamos a plantear de esta manera, vamos a recordar así, no quiero, como decía con mis alumnos, no quiero hacer una clase de historia de esto, pero recordemos que Argentina cuando nació como país en 1853, entre tantas cosas, en tantos contextos, las provincias resignaron temas para dotar de potestades, dotar de competencias al naciente país, al naciente Estado federal, a lo que se conoce como también el gobierno nacional. Y la Constitución, en ese momento eran 14 provincias, y la Constitución marca en muchos artículos, principalmente el 75, los temas que le corresponderían al Congreso de la Nación para regular. Y si esto lo tenemos presente con un inciso particular que habla de, si no me falla la memoria, es el inciso 13 del 75, que habla la potestad de nación de regular las actividades interjurisdiccionales que vinculan a dos más jurisdicciones, como dije en la placa anterior, y esto lo confrontamos con el 121 de la Constitución, que habla algo así como que todas aquellas competencias que las provincias no le pasaron a la nación se debe entender que se las quedaron, es decir, las mantienen las provincias. Tenemos que concluir que, por ejemplo, la regulación de las actividades comerciales jurisdiccionales
actividades comerciales que se desarrollan puramente en una misma jurisdicción, entonces le corresponde regularlas a la provincia. Y acá me salté un par de placas, de viñetas, y ve el ejemplo. Entonces acá encontramos el caso de los alojamientos turísticos, sea la modalidad que sea, ¿sí? En términos generales hablo de servicios dentro del segmento hotelero, del segmento parahotelero o mismo el segmento extrahotelero como el alquiler temporario. Hablo de los restaurantes o cualquier variante dentro de la gastronomía. Hablo de guías, traslados, como dice ahí, excursiones, ¿sí? Y ni hablar, obviamente, de las habilitaciones comerciales, que esto trasciende el turismo, pero bueno, yo lo limito al turismo porque es la temática que nos compete. Entonces acá vemos que ya en materia turística en algunos temas convive nación junto con provincia. ¿Por qué digo junto con? Y por poner un ejemplo, si uno quiere crear y habilitar una agencia de viajes, se va a encontrar con que va a tener que sentarse y cumplir con exigencias de habilitaciones tanto de la provincia en la cual se va a situar como de nación. Es decir, necesita por un lado de nación el legajo que le va a otorgar el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, más la habilitación comercial, entre otras cosas, que le va a otorgar la provincia junto con el municipio a donde se va a situar. Entonces, en materia turística, las provincias también regulan, pero regulan aquellas actividades que se desarrollan puramente en la provincia, no que vinculan a dos o más provincias, ¿sí? La pregunta un poco respondida en la tercera viñeta. ¿Las provincias pueden acordar tratados con otros países o con u otros organismos internacionales? Por supuesto que sí. Claramente sí. Recordando que la Constitución prevé básicamente dos limitaciones. Una, que no afecten el tesoro de la nación, es decir, si hay un compromiso que involucra determinadas sumas de dinero o valores medidos en dinero, que sea posible que responda la provincia frente a ello sin comprometer al Estado Nacional. O que tampoco vaya en contra de la línea de política internacional que determina el país, sabiendo que la estructura de la Constitución es él o la presidente la que va a llevar adelante, a impulsar esa línea de política internacional. Acompañada, por supuesto, con su principal ministro o ministra, que está en Cancillería. Hablo eventualmente, ¿no? Ahora, la gran pregunta que uno se puede hacer, y quizás algunos que no son de aquí, de Argentina: ¿qué pasa con la ciudad de Buenos Aires? ¿Es una provincia? ¿No es una provincia? Técnicamente no es una provincia, pero prácticamente tiene muchísimas cosas que la asemeja. Entonces, con total liviandad, por supuesto, en el fondo hay dos pequeñas cositas que no puede hacer la ciudad de Buenos Aires, que sí puede ser una provincia, como por ejemplo ser parte o crear una región, ¿sí? Pero son minuciosidades. Prácticamente se asemeja la ciudad de Buenos Aires al rol y a la figura de una provincia. Entonces hoy en Argentina podemos sin temor decir que hay 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, que técnicamente no lo es, pero está compartiendo ese estante de ubicación. Y es por eso que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires regula en materia de gastronomía, regula en materia de guías, regula en empresas de excursiones, regula el servicio de alojamientos turísticos, incluyendo, por supuesto, el alquiler temporario, y tiene la potestad para así hacerlo, ¿sí? Cerrado esto, gran tema que a veces he escuchado, a veces, por ejemplo, desde una mirada que a mí me gusta, que es una mirada fuera de lo legal, como la que me aportan muchas veces los alumnos en el aula, como para generar mini debates o compartir ideas. La gran pregunta respecto a alojamientos, a veces dicen: ¿no sería necesaria una ley nacional de alojamientos turísticos? A ver, si me preguntan a mí desde un enfoque de conveniencia, fuera de lo legal, les digo: sí, sí, realmente sí. Generaría una idea homogénea de figura respecto del tipo de servicio, que sería idéntico y el mismo, con los mismos requisitos, las mismas exigencias, eh, las mismas reglas para las empresas de alojamiento, tanto en Jujuy como en Tierra del Fuego, como en Mendoza, como en Buenos Aires y en el resto de las provincias o demás lugares dentro del país. Pero la Constitución no lo permite.
Es decir, si uno quiere pensar en un mundo ideal con una ley nacional de alojamiento turístico, el primer paso que se debiera dar en esta arquitectura jurídica es modificar la Constitución, que pese a que nuestra Constitución no es pétrea, es decir, se puede modificar y hay un proceso bien marcado para avanzar en la modificación. Dicho sea de paso, año 94 fue la última modificación de nuestra Constitución. No es un proceso simple, no es un proceso para nada simple y necesita de muchísimos acuerdos a nivel político de los principales actores, y últimamente Argentina creo que está muy lejos de poder avanzar en acuerdos políticos, ¿sí? No quiero hablar mal ni bien ni de un color ni del otro, o de otros, pero hablo en general. Así que bueno, resumiendo, la Ciudad de Buenos Aires también comparte el lugar que le corresponde a la provincia en materia de regulación con distintos servicios que se vinculan directa o indirectamente con el turismo. Y para finalizar, ¿qué pasa con los municipios? Bueno, primero tenemos que destacar que yo hace un ratito mencionaba la Constitución en su modificación del año 94. Y una de las cosas que marca, si no me falla la memoria, creo que está en el artículo 5, que marca la Constitución, es como una especie de obligación que le ha generado a las provincias de respetar lo que llama la Constitución una relativa autonomía. ¿Y qué tenemos que entender por relativa autonomía? Y acá quiero aclarar para todos los oyentes que, por supuesto, esto es una temática de mucha intensidad que amerita un fuerte tratamiento, pero creo que, no, estoy convencido que perderíamos el foco de este video y de esta temática porque ya nos iríamos puramente a lo que es el ámbito del derecho constitucional. Entonces, si alguno de pronto tiene mayor inquietudes con este tema, siéntase libre de escribirme y yo le podré recomendar bibliografía para profundizar más esta temática, que yo no lo voy a hacer aquí por este video y con el objeto que busco de compartir con gente que le interese esta temática vinculada al derecho del turismo fundamentalmente, ¿sí? Pero esto relativa autonomía, con todas estas aclaraciones que acabo de hacer, tenemos que interpretarla como una obligación de la provincia en dotar de mayores competencias a las que se venían dando, no generar una idea de una especie de falsa dependencia, y por supuesto no quiero ser naif. La política tiene su rol, pero me salgo de ese enfoque político, ¿sí? Voy a la parte jurídica. Y permitir que la provincia tenga, digamos, poder de decisión, no digo en todos los temas, pero sí en muchos temas y más de lo que venía teniendo. Entonces, desde el 94 a la fecha se han observado, no de manera estandarizada, porque no es que hay un ranking de municipios, pero hay muchos municipios que tienen, digamos, más peso, más volumen que otros por distintos intereses. Vamos a pensarlo en el punto turístico. Y no va a ser lo mismo, no sé, sin desmerecer, el municipio de San Antonio de Areco que el municipio de Puerto Madryn, en Chubut. Y de vuelta, no es por desmerecer, es por impacto, y de vuelta, lo estoy limitando a la parte turística, ¿sí? Porque quizás otros aspectos que también son relevantes, pero de vuelta no salimos en la temática. Entonces acá podemos observar que quizás municipios como San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, Puerto Madryn, los municipios en las principales ciudades, las ciudades de las principales provincias, en términos poblacionales, digo, ¿no? Como Mendoza, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Sumamos a Rosario, que no es una capital, pero sí es una importante ciudad en la provincia de Santa Fe, Salta, San Miguel de Tucumán. Bueno, podemos sumar otras ciudades más, seguramente. Y vamos a encontrar con que los municipios van a estar acompañando este marco legal a partir de normas específicas que puede promover mismo el intendente, como también lo que sería, analógicamente hablando, el poder legislativo, que ahí es el consejo deliberante. Ahí los concejales aprueban lo que se conoce como ordenanzas. Y van creando una estructura legal que va rodeando, junto con las normas que dicta la provincia, va rodeando la regulación de actividades turísticas también locales. Dicho de otra manera, el municipio acompaña a la provincia. Lo acompaña, me refiero en materia regulatoria, no me refiero en términos políticos, porque como ustedes ya saben, la política tiene su juego natural y va por fuera del derecho.
Entonces vamos a encontrar con que hay normas, yo puse ahí leyes, pero recuerden que en términos municipales hablamos de ordenanzas, ¿sí? Normas que promueven el desarrollo del turismo, mal o bien, mucho o poco, esa es otra discusión. Hablo de la estructura legal, ¿sí? Municipios que generan controles y crean registros, ¿sí? Esto lo hemos visto, por ejemplo, con los alquileres temporarios. Municipios que junto con otros municipios pueden crear como regiones o corredores turísticos, ¿sí? Pero ahí los municipios van colaborando y ni hablar del apoyo que hacen, digamos, internamente en la legislatura provincial también para el dictado de normas. Es decir, en turismo y en Argentina, esta parte la vamos a saltear, ¿sí? En turismo y lo que es en Argentina, vemos que está afectado principalmente desde dos lugares. El lado, digamos, nacional, el lado federal, y de otro lado el lado local. Donde dentro del local principalmente tenemos a la provincia junto con los municipios. Bueno, me gustaría que ustedes puedan ampliar esta temática. Acá les dejo, como les recordaba al inicio de este video, les dejo la referencia del libro donde lo pueden ampliar puntualmente en el capítulo 8. Bueno, espero que les haya gustado este encuentro y les haya servido. Les mando un abrazo y hasta una próxima.